Saludo, mi nombre es Daniela Amparo Medina Ramos, estudiante del programa de Agronomía, curso Sistemas de Producción Apícola, Universidad UNAD. Tema 1, enfermedades de declaración obligatoria en Apis mellifera, artrópodos. Según la resolución ICA 3714-2015, por la cual se establecen las enfermedades de declaración obligatoria en Colombia, se han determinado las 6 enfermedades para la especie Apis mellifera, 4 por artrópodos y 2 por verdaderos patógenos bacterias. En este caso vamos a hablar de las enfermedades causadas por artrópodos. Entre ellas tenemos acarapizosis de las abejas melíferas, Acarapis gudi, infestación de las abejas melíferas por el ácaro Tropilaelas, infestación por el escarabajo de las colmenas, Aitina tumida, varroasis de las abejas melíferas, varroa. Acarapizosis de las abejas es una enfermedad de la abeja adulta de la miel, conocido como ácaro traqueal. Es un parásito interno del sistema respiratorio que vive y se reproduce sobre todo en la gran tráquea protorácica de la abeja. A veces se encuentra también en los sacos aéreos de la cabeza. La reproducción del ácaro ocurre dentro de la tráquea de las abejas adultas, donde las hembras del ácaro pueden depositar de 8 a 20 huevos. Se observan en las paredes traqueales, normalmente son blancas y translúcidas y se vuelven opacas y descoloridas con manchas eruptivas negras. Este ácaro puede conducir a la mortalidad de las abejas. Este ácaro se alimenta de la hemolinfa de las abejas. Transmisión. La infección se extiende por contacto directo entre las abejas, siendo las abejas recién salidas de las celdas las más sensibles con menos de 10 días de edad. Distribución geográfica. Se han registrado la acarapizosis en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Oriente Medio. A la fecha no se tiene reporte en Colombia y se considera exótica para el país. Ciclo de vida. La hembra del ácaro fecundada se adhiere a los pelos de otra abeja, penetrando por el primer espiráculo torácico. En la tráquea, la hembra pone de 4 a 6 huevos que eclosionan al cuarto día. Infestación de las abejas melíferas por el ácaro Tropilaelas. Son parásitos externos de las abejas que causan la muerte de muchas larvas de abejas, hasta un 50%. Muchas abejas aparecen con el abdomen deformado o las alas engrosadas y sin patas, probablemente como consecuencia de una infección asociada al virus de las alas deformes. Estos ácaros son parásitos externos que se alimentan de las crías de las abejas, larvas y pupas, y causan un patrón irregular de crías operculadas y sin opercular, así como deformidades en los adultos. Al igual que el Varroa tropilaelas, puede afectar posiblemente como vector para varios virus de las abejas melíferas. Transmisión. Se diseminan por contacto directo de abeja a abeja o por el movimiento de la cría. Algunas colonias infestadas huyen llevando los ácaros a un nuevo lugar. Distribución geográfica. Cada especie tiene un ámbito geográfico distinto, pero han sido reportadas en su mayoría en Asia. Y hasta la fecha no se tiene reporte en Colombia y es considerada exótica. Ciclo de vida de Tropilaelas. La hembra adulta apareada, madura, ingresa a una celda de cría sin opercular, que contiene una larva de abeja del quinto estadio. Posterior a la operculación, la hembra realiza la oviposición de 1 a 4 crías dentro de la celda. El intervalo de postura entre un huevo y otro es de aproximadamente de un día y desarrollo a ácaros adultos toma aproximadamente una semana. En una colonia que esté gravemente infestada puede ingresar varias hembras de ácaros en una sola celda. El ácaro madre y la descendencia madura emergerán de la celda en el momento que salga la abeja melífera e inmediatamente buscarán un nuevo huésped. Infestación por el escarabajo de las colmenas Aitina tumida. El escarabajo de las colmenas Aitina tumida es un insecto nativo de África. Los adultos como las larvas de los escarabajos se alimentan de larvas, polen, miel y cría de abejas, lo que conlleva al colapso de las colmenas. Los pequeños escarabajos adultos de las colmenas a menudo se esconden en el fondo de las celdas, en los restos de la colmena, que se acumulan en el fondo en las pequeñas grietas y en los equipos de apicultura.
Los pequeños escarabajos adultos de la colmena tienen un tamaño promedio de 5,7 milímetros de largo y 3,2 milímetros de ancho. Para su diagnóstico es necesario realizar la recolección de especímenes de escarabajos adultos y larvas en las colmenas para llevarlos al laboratorio. No se ha documentado un tratamiento 100% efectivo para su control. Se requieren realizar varios tratamientos preventivos que permitan mantener la colmena sana. Transmisión. Se puede presentar por vuelo, por huevos adheridos al cuerpo de las abejas, por transhumancia, materiales y equipos del apicultor que estén contaminados con el escarabajo. Distribución geográfica. Es oriundo de África, pero se fue introducido a Estados Unidos y desde entonces se ha propagado a Canadá y a varios países de Sudamérica y de Centroamérica. El primer caso de Aitina tumida fue reportado en Colombia, en el centro del país, en el año 2020, procedente de la captura de un enjambre silvestre. Es considerada como una enfermedad endémica en Colombia. Ciclo de vida de Aitina tumida. En este caso tenemos que el escarabajo adulto vuela hacia la colmena. Después de 10 a 16 días ocurre la oposición en sitios protegidos de la colmena. La larva se alimenta de los productos que existen en la colmena y de las crías de las abejas. Después de 10 a 16 días la larva abandona la colmena, se retira hacia el suelo para convertirse en pupa y continuar su ciclo biológico. Eclosiona como escarabajo y el escarabajo vuela otra vez nuevamente hacia la colmena e inicia el ciclo biológico nuevamente. Varroasis de las abejas. La varroasis es una enfermedad causada por el ácaro varroa. Existen 4 especies principales de ácaros, de los cuales se considera Varroa destructor como el más significativo para Apis mellifera y corresponde al ácaro identificado en Colombia. Se ha demostrado que Varroa destructor puede actuar también como vector de varios virus, como el virus de las alas deformes, el virus de la parálisis aguda de las abejas y el virus de la abeja cachemira y el virus de los parásitis aguda israelí, entre otros. El ácaro se inserta entre las placas abdominales de las abejas adultas, donde penetra las membranas para succionar la hemolinfa y los cuerpos grasos de los cuales se alimenta. También se encuentra entre la cabeza y el tórax. Para reproducirse, la hembra se introduce en las celdillas que contienen las crías de abeja poco antes del sellado de las celdillas. Prefieren las crías de los zánganos a las crías de las obreras. Con la infestación de varroa se observan varios tipos de daños, como el acortamiento de la vida, cambios en el comportamiento y un incremento en la sensibilidad a las enfermedades. Los primeros signos de infección normalmente pasan desapercibidos y solo cuando la infección es masiva se hacen aparentes y se puede observar ácaros adultos en las abejas. Transmisión. La infección se presenta por contacto directo de abeja adulta a abeja adulta y por el movimiento de las abejas infestadas y las crías infestadas. Distribución geográfica. Se encuentra en todo el mundo, salvo en la isla sur de Nueva Zelanda. En Colombia fue notificada inicialmente desde 1994 y no se siguieron haciendo reportes. Después, en 2021, se reportó en un apiario en zona selvática de Colombia y de esta forma es considerada ahora como una enfermedad endémica de Colombia. Varroasis de las abejas, ciclo de vida. La varroa se transporta sobre las abejas ingresan a la colmena con el ácaro hembra adulta invade la celda de la cría y la varroa hembra madura se desliza por la pared de la celda y se sumerge en el alimento larval. El ácaro pone el primer huevo macho entre 30 y 35 horas después de invadir la colmena. Una vez que a la abeja ha completado su desarrollo y eclosiona, los ácaros hijas apareadas junto con el ácaro madre abandonan la celda sujetados a la abeja, que recién está emergiendo.
mientras que los ácaros hijas inmaduros y el ácaro macho morirán. Durante todo este tiempo se alimentan de la hemolinfa y de los cuerpos grasos de las pupas que se desarrollan en la celda en el mismo sitio en el que se alimentan. Como conclusión podemos decir que es muy importante la prevención y contar con una buena sanidad dentro de las colmenas. Realizar pruebas de laboratorio si se observan abejas muertas a la salida de las colmenas. También es importante que el equipo de protección y la desinfección de todas las herramientas para evitar contaminar las colmenas. Muchísimas gracias.